Bueno, pues precisamente sobre Eva Forest es de lo que se trata. Bueno, naturalmente... Ah, sí, sí, eso que se ha dicho que era hijo de emigrantes y debió estar con las víctimas de la pobreza de España. Aquí hay otro retrato que no deja también de ser cierto, porque claro, se puede ser emigrante, pero no necesariamente pobre. Miembro de una familia acomodada, Alfonso Sastre, Madrid 1926, se educó religiosamente en la iglesia parroquial Nuestra Señora de los Ángeles, de la barriada de Cuatro Caminos. Después de su bachillerato en el Instituto Cardenal Cisneros, quiso hacerse ingeniero aeronáutico, carrera que abandonó a los 15 años, a los 15, perdón, ¿qué digo? Años. A los 15 días, a los 15 días de estudios. Acabó decidiéndose por funcionario de aduanas, un trabajo muy antifranquista, por lo visto. Mete con sorna el autor. Bueno, la guerra dice que lo pilló en plena adolescencia, recuerda bombardeos y hambre, y ya en los años 60 lo presenta como, dice, se había hecho del Partido Comunista, se supone que muy en secreto, porque este partido era clandestino, por lo que me ha anotado su familiar en los segmentos anteriores de esta presentación. Su radicalización es anterior, así como de los años 50, pero de lo que no cabe ninguna duda, ninguna fuente que haya consultado dice nada en contra. De lo que no cabe ninguna duda es de que en esa radicalización interviene de modo no necesario sino suficiente Eva Forest, Genoveva Forest, de la que, bueno, naturalmente aquí, bueno, hay algunos testimonios de polémicas con otros autores a los que se les reprochaba su pasado fascista y, bueno, en fin, que vemos que es compartido con Sastre. O sea, que Sastre empieza siendo un falangista, eso está claro. Sastre empieza siendo un falangista, pero como digo, no se puede hablar tanto de transformación porque Havel, Václav Havel, de quien toma un personaje, pues imagino que, claro, naturalmente también tendría que empezar como comunista porque era lo que había. Incluso los filósofos medievales, ateos y materialistas, bueno, si hablamos de materialismo, el propio Spinoza, tienen que empezar como cristianos y se tienen que educar en el seno de una religión, en el caso de Spinoza en la sinagoga, porque es lo que hay. Estoy viendo un poco la biografía de Václav Havel, pero quiero decir, no sé si voy a verlo vestido de pionero. Él nació ya en una... no, él nació en una Checoslovaquia muy difícil. Él nació en la Checoslovaquia 2 años anterior a la invasión nazi, y bueno, pues evidentemente se comió toda la invasión comunista. Y no sé, claro, lo que quiero saber es si hay fotos de Václav Havel vestido de pionero o cosa semejante, o de juventudes comunistas, pero entiendo que, vamos, entiendo que hay muchas formas, eso sí, de ser comunista o ser fascista cuando el Estado es totalitario y es en todo comunista o fascista. Porque una cosa es callarse, otra es ser simpatizante, otra tener el carné del partido y otra salir vestido como aquí le reprocha Javier Muguerza. Dice que hojeando no hace mucho un álbum de fotos de una anciana tía mía, descubrí con estupor unas cuantas en que aparezco vestido de flecha falangista y saludando a la romana, también un par de ellas con uniforme de Pelayo o Requeté, lo que probablemente explica que uno ande a estas alturas votando a Izquierda Unida. Claro, la infancia... Bueno, de hecho hay unas fotos especialmente preocupantes y comprometedoras de la reina de Inglaterra haciendo el saludo nazi, por instigación
de su tío, que ya sabemos de qué pie cojeaba. Claro, ese tipo de pasado histórico cuando uno es niño es enteramente irresponsable. Bueno, irresponsable en el sentido de que no se le pueden imputar responsabilidades. Irresponsable, desde luego, era Eduardo VIII, era el rey que abdicó, era el que metió a la reina en ese problema. Eduardo VIII, que se quedó con el título de duque de... Claro, todos los hijos de los reyes son duques, pero él era el duque de... Deberían haberlo echado, sin más. Eduardo VIII era duque de York, parece ser, de York. Perdón, fue duque de Windsor hasta... Sí, duque de Windsor. Entonces, ¿cuándo fue duque de...? Duque de Windsor, eso es. Duque de Windsor, que encima es donde vive la familia real. No, fue príncipe de York. Príncipe de Cornualles y de York. Duque de Cornualles, príncipe de Gales, claro, antes de ser rey. Luego Eduardo VIII, rey de rey de todo el imperio británico. Emperador de la India, imagino que también, porque fue Isabel... Claro, tuvo que ser emperador de la India. El caso es que era un nazi. O sea, eso con todos sus títulos, a todos sus títulos se le puede añadir ese. Bueno, pues que sí, que Sastre probablemente tenga fotos que habrá por supuesto quemado, seguramente tendrá fotos vestido con camisa azul, indudablemente, aunque no se le puede achacar al medio ambiente, porque hay mucha gente de la misma época que nunca se puso una camisa azul, que nunca se puso una camisa falangista, ni fue ni Flecha, ni Pelayo, ni cosa semejante. Bueno, se insiste en ese entusiasmo de la derecha en aquel tiempo por Alfonso Sastre, y también de ese descubrimiento que hace de él la izquierda. Santiago Carrillo, en sus memorias de 1993, cuenta que eso, que decían que era un falangista, pero a él no se lo parecía, Eso es lo que... Aquí está. Carrillo dice: Alfonso Sastre, que imitaba a Jean-Paul Sartre, de hecho creo que tradujo sus obras teatrales completas, o las que, claro, completas, las que publicó Aguilar, pues hasta la fecha en la que... Porque claro, Sartre también vivió bastante. Alfonso Sastre, que imitaba a Jean-Paul Sartre, revolucionario que vivió felizmente... esto no es de Santiago Carrillo. Claro, es que el libro tiene las citas un poco extrañas, porque en lugar de una nota, mandando al libro, en mitad de la nota dice no sé quién. Esto evidentemente no es de Sastre. La cita de... dice Carrillo en el 93, que esto lo dice de Gabriel Celaya, que algunas de sus poesías eran realmente osadas y revelaban un espíritu indomable, tanto que a veces costaba trabajo pensar que se editaban en la España de Franco. Pero el caso es que se editaban, y además con gran placer por parte de los franquistas, de los intelectuales franquistas y de la burguesía, que estas obras de la izquierda, bueno, pues les encantaban, les entusiasmaban. Y aquí está. Me impresionaban mucho los escritos de Alfonso Sastre. Bueno, ya digámoslo todo, también empecé a leer entonces, sorprendido, a Blas de Otero. Es decir, que Carrillo estaba descubriendo la cultura franquista, el famoso páramo cultural, las cosas que se editaban en la España nacional católica, en la España de Francisco Franco, en el régimen. Y estaba sorprendiéndose por la cantidad de obras comunistas que estaban en el mercado y que se podían comprar, y no solo que se podían comprar, sino que recibían críticas estupendas y que se estaban convirtiendo en la literatura oficial, como demuestran nuestros libros de texto, que lo que contienen es esto. Gabriel Celaya, ya menos, cada vez menos, porque se lo considera demasiado españolista
y por lo tanto un poco carca, y además es que uno de estos canales de derechas, Intereconomía o algo así, una vez hizo una campaña publicitaria para ver sus programas con una letra de Celaya, con un poema de Celaya, con música, no sé bueno, de un cantautor de la transición, no estoy muy seguro de cuál, y claro, eso ya tuvo que poner sobre aviso a quienes hacen los libros de texto y los programas. Gabriel Celaya será muy comunista, pero es obrerista y además es españolista. Así que ya no se ve tanto a Celaya, pero sí que se ve a Blas de Otero, que también se fue a Cuba, como Alfonso Sastre. También empecé, dice Carrillo, está hablando Carrillo, también empecé a leer entonces sorprendido a Blas de Otero. Me impresionaban mucho los escritos de Alfonso Sastre y algunas de sus obras, como Escuadra hacia la muerte, que es la que admiran tantísimo los franquistas y los falangistas. Y aquí mete una sorna nueva, ¿verdad?, de que era tan peligrosamente revolucionaria que ni se censuró, sino todo lo contrario. Bueno, y cuando se le hacen malas críticas a Alfonso Sastre, como en el caso de La Cornada, o se lo ataca y se lo quiere no prohibir, sino, bueno, cuando se lo quiere criticar, simplemente sale en su defensa José María Pemán, sale Pemán a defenderlo. Bueno, pues dice Carrillo, de Escuadra hacia la muerte, que lo sorprendió, que lo impresionó particularmente porque Sastre pasaba por ser falangista, pero ya me sonaba a otra cosa. Y luego viene el juicio que se opone a lo dicho por ABC en su necrológica. Es un juicio de Manuel Morales Doval. Está citando a Manuel Molares Doval. Alfonso Sastre, que imitaba a Jean-Paul Sartre, revolucionario que vivió felizmente bajo los nazis en París, como él bajo Franco en Madrid, si mira atrás a sus 82 años actuales, claro, porque si él acabó en la cárcel no fue por cuestiones literarias, sino por cuestiones terroristas. Si mira atrás a sus 82 años actuales, verá que en ausencia de un déspota, su teatro es aburrido y prescindible. Claro, esta crítica se hace contra todo el teatro social de aquella época, del que se supone, según ha dicho ABC, según han dicho tantos, Alfonso Sastre es el único superviviente. Vienen a decir que de todo ese teatro de agitación antifranquista, el teatro de Sastre es el único que se puede seguir leyendo. El otro ha caducado, ha sido superado dialécticamente, en dialéctica hegeliana, por la síntesis, que vendría a ser el periodo actual, la democracia, y entonces esa antítesis, que era el teatro de agitación social contra la tesis franquista, ya ha perdido su valor porque vivimos en la síntesis. Y el único que conserva un valor literario que lo hace digno de seguir siendo leído es Sastre. Eso es lo que viene a decir la crítica. Sin embargo, bueno, añade Sebastián Moreno que, bueno, dice, opina el periodista gallego Manuel Molares Doval, viniendo a decir aquello de Manuel Vázquez Montalbán, que es el título de este capítulo, aquello de Manuel Vázquez Montalbán, de que contra Franco vivíamos mejor. Y termina Molares Doval. La dictadura le permitió editar buena parte de su obra, incluyendo ensayos que eran una biblia para los jóvenes antifranquistas, como La Revolución y la Crítica de la Cultura, 1970. Acabo de releerlo. Lo que antes parecía un análisis riguroso, con más edad y experiencia, resulta infantil, fatuo, ciegamente dogmático. Bueno, no me voy a meter con la obra ensayística de Alfonso Sastre. De lo que podemos extraer de ella es buena prueba el final del artículo. Octogenario radical, solo hay que leerle para comprobar sus desvaríos. Claro, entonces era octogenario, ha llegado a nonagenario.
O sea, ha estado al borde de los 100 años, porque nació en 1900, le quedaban 5 años para jubilarse como centenario. Octogenario radical, solo hay que leerle para comprobar sus desvaríos. Y esto es una cita de una entrevista a Montserrat Ponsa y Tarrés. Entre las prosas latinoamericanas, tan abundantes en grandes glorias literarias, yo estoy convencido de que se halla en uno de los más destacados lugares la segunda declaración de La Habana de Fidel Castro. Hombre, bueno, vamos a ver, a lo mejor no es del todo un desvarío, porque hay que reconocer que dictador y todo, Fidel Castro es un buen prosista, un excelente orador y un buen escritor. Pero sigue Alfonso Sastre. También Chávez es un gran prosista de la justicia y de la verdad, que se expresa en un habla muy brillante que ya quisieran para sí quienes lo tachan despectivamente de populista. Bueno, aquí ya no, o sea, sí, Chávez y ¿qué más? Chávez y ¿qué más? Pues también Evo Morales con su discurso sobre el pollo homosexual, el pollo que te hace que no seas un verdadero hombre porque sepa Dios lo que le ponen al pollo y te hace homosexual. No, no. Fidel Castro que diga que es un buen escritor, de acuerdo, pero y Chávez también. Fidel Castro y Chávez y Evo Morales, claro, y Evo Morales y cualquier líder comunista que apenas sepa hablar, pues también. Evidentemente la obra ensayística de Alfonso Sastre no nos interesa. Volviendo a su obra teatral, la crítica que se le hace es que ha caducado porque en ausencia de un déspota su teatro es aburrido y prescindible. Pero yo me pregunto, ¿cuándo ha estado la humanidad en ausencia de un déspota? El teatro contra los tiranos es siempre válido porque siempre va a haber tiranos, es un universal y de hecho las obras contra la tiranía de Alfonso Sastre son intercambiables y podrían ser aptas para la situación cubana, para los rusos actuales, para tantísimas otras tiranías, al igual que el teatro de Václav Havel es extrapolable a lo que él considera la tiranía española. El teatro de Havel, que va contra las dictaduras, es tan universal que un comunista como Alfonso Sastre puede apropiarse de su personaje y llevarlo a su terreno y a su particular concepción de lo que es una tiranía. Así que si una obra en ausencia de un déspota caduca por la ausencia de este, debemos decir que siempre va a haber un déspota. Así que no creo que el teatro de Alfonso Sastre ni de ningún otro autor que quiera agitar contra lo que él considera una tiranía, aunque sea desde otra tiranía aún peor, no creo que eso vaya a pasar de moda nunca ni que vaya a ser inactual, porque la tiranía, el despotismo son universales en todo tiempo y en todo lugar. Y esto me lleva, bueno, claro, esto me lleva a lo que verdaderamente me ha resultado útil en la búsqueda. Bueno, sí, lo voy a leer ahora porque naturalmente esa especie de reproche político hay que desarrollarlo y hay que ampliarlo y hay que decir ciertas cosas que el País calla, ABC calla, o dice de una manera muy sutil, muy floja, muy diluida. Es un reproche homeopático, y un reproche homeopático, como la homeopatía, no sirve de nada. Bueno, pues los periódicos no me han dicho nada útil, nada que no supiera, es más, se han callado muchas cosas. Me resulta mucho más útil ir a las redes sociales y encontrar lo que dicen voces personales muy independientes y verdaderamente auténticas y personalidades propias. Me ha resultado útil lo que dice, aunque no sean sus palabras, lo que selecciona, lo que ha dicho, lo que ha puesto a propósito de la muerte de Alfonso Sastre el actor Rafael Álvarez el Brujo, que fue, yo creo que el principal artífice del gran éxito que tuvo La Taberna Fantástica.
Bueno, pues ha seleccionado unas palabras de Gerardo Maya, que también ha fallecido en este año de 2021, y son estas. Y lo ha colgado sin más en su perfil de Facebook. Ya está, sin más. Y es más ilustrativo sobre lo que hemos perdido con Alfonso Sastre que lo que dicen los periódicos, que en el caso del País, de Granma, más bien se refieren a lo que hemos ganado con su muerte. Pero en cuanto a lo que podemos lamentar, en cuanto a lo que podemos deplorar, que no es esa actividad, ese incentivo político que daba a acciones funestas para la vida de civiles inermes, prescindiendo de lo que alaban los periódicos y que es más bien para condenar, aquí Rafael Álvarez, el Brujo, con estas palabras de Gerardo Maya, nos recuerda el valor auténtico que tiene la obra de Alfonso Sastre y por la que merece la pena ser leído, y que es un valor que está en su obra mucho más que en sus presupuestos teóricos, en su línea ideológica, en su realismo socialista. Son unas palabras muy bien escogidas. Dice Gerardo Maya, y lo cita Rafael Álvarez el Brujo: la taberna fantástica es un espectáculo antimoda, con lo cual es una útil respuesta a quienes se dicen que el teatro de agitación ha perdido su sentido, pues por esa especie de síntesis, por ese devenir que lo ha sacado de la historia, de una historia que se renueva permanentemente y que es una historia entendida como una sucesión de modas. La taberna fantástica es un espectáculo antimoda, y su éxito se debe a una teoría, pero claro, la teoría la explica mucho mejor él que el propio Alfonso Sastre, a una teoría que comparto con Alfonso Sastre. Frente a la idea de la decadencia del realismo, pensamos que hay más fantasía en la observación de la realidad que en lo puramente abstracto e imaginativo. A veces hay más imaginación en el análisis de lo real, y la taberna se convierte, por voluntad nuestra, en un espectáculo fantástico y poético. Yo creo que esto es lo mejor que se puede decir de la obra de Alfonso Sastre, o por decirlo más claro, la mejor manera de mirar la obra de Alfonso Sastre. Esto es verla con buenos ojos. Claro, naturalmente, una perspectiva que nos muestre la obra como un producto social, como precisamente lo que quiere el marxismo y la crítica marxista que rodea a Alfonso Sastre, el que quiera ver la obra como un producto social emergente debido a determinadas circunstancias socioeconómicas, pues evidentemente va a ver que la obra de Alfonso Sastre es una fruta podrida que ya ha tenido su época y que ya huele, y lo que hay que hacer es tirarla a la basura porque ya se le ha chupado todo el jugo y ahí ya no nos van a dar nada más. Esta es la mejor manera, esta de Gerardo Maya, que recuerda el Brujo, la mejor manera de volver los ojos hacia la obra de Alfonso Sastre. Y bueno, claro, naturalmente hay que concluir el reproche, o sea, siempre va a haber que hacer el reproche. Había empezado a decirlo, que nadie se opone a la visión de que a Alfonso Sastre lo radicaliza Eva Forest. Al igual que, vamos, es algo que decía el falangista Ernesto Jiménez Caballero. Hablaba en la entrevista con Soler Serrano de la enorme influencia, y lo ha repetido otras muchas veces, de la enorme influencia que tienen las mujeres en la deriva política de muchos escritores, de muchos autores españoles. En su caso, pues un matrimonio casi es la causa de que él sea fascista. Y en el caso de Rafael Alberti, evidentemente, si él empezó haciendo el saludo romano, si Rafael Alberti, si hubiera sido algo antes de conocer a María Teresa León, pues sería
como en sus obras se demuestra, pues muy católico, muy, en sus primeras obras, muy monárquico, católico monárquico, y luego fascista. Si Alberti hubiera sido algo sin María Teresa León, pues habría empezado a ser fascista, y Arconada también era un poco fascista. Lo que pasa es que es María Teresa León quien lo hace comunista, y está clarísimo que es Eva Forest, y vamos, yo creo que nadie me desmentirá, ni a favor ni en contra, es Eva Forest el que hace de Sastre un radical que primero es comunista, y luego ya cuando el comunismo le parece muy blando, claro, el comunismo del PC en España, que era más parecido al comunismo de la Unión Soviética, y luego ya encima un eurocomunismo que ni siquiera pone los ojos en la Unión Soviética, sino que directamente en Berlinguer, y es eurocomunista. Claro, Sastre considera que él tiene que estar con ese comunismo de los pueblos oprimidos, explotados, ese comunismo tercermundista, que no es el que tienen las grandes los partidos comunistas de las grandes naciones comunistas, empezando por la Unión Soviética, y desde luego tampoco Yugoslavia, y tampoco, incluso yo creo que ese comunismo del AK-47 y de liberar el pueblo vasco como si esto fuera Afganistán, yo creo que en uno de los países que visita Carrillo en aquella época, que es Corea del Norte, pues yo creo que ni allí eso. Es en Libia donde eso cobra sentido, y naturalmente pues por influjo soviético, pero es lo que hacen los hijos, no lo que hace el padre. El padre hace otras cosas y tiene la palabra paz todo el tiempo, mientras sus hijos se dedican a guerrear. Bueno, pues es que no hay que olvidar nunca esta influencia funesta de Eva Forest, de Genoveva Forest, que vienen a ser pues como las drogas para otros escritores, que Alfonso Sastre escribe bien a pesar, al igual que otros escriben bien a pesar de las drogas, Alfonso Sastre escribe bien a pesar de Eva Forest. Creo que está aquí. A principios de los 70, Alfonso Sastre abandonó el PCE. Dicen que lo consideraba muy blando, muy reformista. Su metamorfosis se fue radicalizando tras su matrimonio con Eva Forest, pero claro, tras su matrimonio, ¿no? Desde que la conoció. Fallecida en 2007, también comunista. Forest estuvo implicada en 1974 en el atentado de la cafetería Rolando, de la calle del Correo, el crimen de la calle del Correo, de Madrid, donde murieron 12 personas y otras 80, bueno, otras cifras hablan de 71, pero bueno, 12 personas, el asesinato de 12 personas, otras 80 resultaron heridas. En algunas casas de los detenidos, claro, y estos son informes policiales, pero la investigación no se completó por la amnistía. Curiosamente, bueno, todavía no hemos llegado al asesinato de Carrero Blanco. En algunas casas de los detenidos, entre ellos la abogada Lidia Falcón, el periodista Eliseo Bayo y la actriz Maripaz Ballesteros, se encontraron refugios preparados para albergar terroristas, según la policía. Claro, lo único que tenemos son los informes policiales, pero luego tenemos el testimonio de Lidia Falcón, que dice que Forest le dijo que sí, que habían sido ellos. Pero claro, todo esto da igual por la amnistía. Naturalmente hay quien quiere juzgar los crímenes del fascismo, del franquismo, pero si se empezara a juzgar los crímenes que están cubiertos por la amnistía, también habría que empezar a investigar el crimen de la calle del Correo y tantísimos otros que dejaron de investigarse por la amnistía. El atentado se planeó en casa de Sastre. O sea, eso también es algo que por informes policiales pues parece claro que en casa de Sastre se planeó el atentado, el crimen de la calle del Correo y el de Carrero Blanco. El de Carrero Blanco, que esto me parece que no sale aquí, es decir, el de Carrero Blanco y el de su conductor. Con lo cual ya tenemos 14 personas cuyo asesinato se fraguó en casa de Alfonso Sastre por instigación de Genoveva Forest.
de esta buena pieza que era Genoveva Forest, que luego encima escribió un libro diciendo que sí, que había con seudónimo, Julen, bueno, como, sí, Operación Ogro.